Evangelio de Marcos, capítulo 7, desde el 1 hasta el 23. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan la mano, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandato de Dios, el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo esto con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Oremos. Señor, te alabamos y damos gracias a tu nombre, porque tú nos has permitido en este día adorarte, bendecirte. Te suplicamos que nos hables por medio de tu palabra, que nos confrontes con nuestro corazón, oh Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Mira a los que estando en este lugar no te conocen. Como cada domingo rogamos, oh Señor, para que tú les traigas con lazos de misericordia y de amor. Te pedimos que bendigas tu palabra en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo la haga vida, porque te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Imagínese una persona que va cada domingo a la iglesia, participando de todas las actividades de la iglesia, participa de manera intencional en todos los programas de la iglesia, ofrenda, diezma, es ferviente al momento de ser convocado, no se emborracha, no comete pecados escandalosos, es un padre ejemplar, es un empleado ejemplar, en su comunidad es un hombre respetado por toda la comunidad. ¿Qué usted pensaría de este tipo de persona? Quizás su religión es muy digna de imitar. Yo le acabo de describir a un fariseo moderno, un fariseo del siglo XXI. ¿Cuál es la diferencia? Este hombre no tiene su confianza puesta en Jesús como salvación, como Salvador. Es un ciudadano modelo, pero tiene una religión, no conoce al Señor. Quizás está envuelto en una cultura evangélica, conoce los cantos, conoce la Biblia, conoce que hay un cielo y un infierno, pero no ha confiado en Jesús como su Salvador. Justamente este texto que nosotros acabamos de leer, Jesús nos manda, nos llama a no confiar en nuestra propia justicia externa. Eso se llama legalismo, sino a confiar en su obra en la cruz del Calvario en nuestro favor, que eso se llama gracia. Lo que yo me propongo en esta mañana es que podamos ver que de manera clara Jesús nos llama a no confiar en nuestras propias obras de justicia, lo cual es legalismo, sino a confiar en su obra, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto se llama gracia.
Y he titulado este sermón, La trampa mortal del legalismo. La trampa mortal del legalismo. Y lo primero, a la luz de ese pasaje, que me gustaría que viéramos, es que los legalistas, honran a Dios con sus labios. Y esto resulta en una adoración falsa. Los legalistas honran a Dios con sus labios, lo cual resulta en una falsa adoración. Versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavada, lo condenaban. Aquí vuelven de nuevo a la carga los escribas y los fariseos. El texto nos dice que ellos vinieron de Jerusalén, se topan con Jesús e inmediatamente ellos tratan de atacar a Jesús. Pero como no tienen nada de qué acusar a Jesús, Jesús es perfecto delante de Dios y delante de los hombres, entonces con sus prejuicios ellos tratan de atacar a los discípulos de Jesús. ¿Cómo tus seguidores hacen tal o cual cosa? Para un fariseo era impensable que alguien lo comparara con algún otro tipo de pecador. Y esa era una cultura propia de los israelitas. Para nosotros, como vamos a ver en el pasaje, un fariseo es un sinónimo de hipócrita, porque Jesús así lo desenmascaró. Pero en la época, el fariseo era alguien digno de imitar. Quizás un padre judío le decía a su hijo, a mí me gustaría que tú fueras un fariseo cuando grande, que tú me dieras ese orgullo de yo decir, tengo un hijo fariseo. Pero no solamente estaba en la cultura de los fariseos, sino que en Juan capítulo 9, versículo 1 al 3, se nos dice que al pasar por el camino, los apóstoles y Jesús vieron un ciego de nacimiento. Y le preguntaron, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o su padre para que fuera castigado de esta manera? Porque ellos entendían que aquel niño ya adulto que había nacido ciego era fruto de algún gran pecado cometido por él o quizás heredado por sus padres. Y lo que Jesús está diciendo, todos estamos bajo la influencia del pecado. No hay dos tipos de pecadores, por así decirlo. Todos somos pecadores delante de Dios, el Padre. Pero el legalista honrará a Dios simplemente con sus labios. Y como evidencia de esa falsa adoración, él se comparará con los demás. Versículo 2. ¿Qué hicieron ellos? Vieron a algunos de los apóstoles comiendo sin lavarse las manos. No es una adoración directamente a Dios. Él no está tratando de compararse con Jesús. Él no está tratando de agradar a Jesús, sino que esa persona se está comparando con los demás. Su santidad no está en relación con Dios, sino con el pecado de los demás. ¿Qué dice el texto? Versículo 3. Los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. O sea, hermano, no era que es como una madre que le dice a sus hijos, ve a lavar la mano antes de comer. No es de eso que está hablando, no es de una norma de higiene que es válida y que todos practicamos. Es un aspecto donde ellos decían que debemos o debían bautizar las manos. Oiga el término, bautizar las manos. Ellos se la lavaban tantas veces. Quizás yo agarré un aguacate en la comunidad, en el mercado, y ese aguacate fue agarrado por un impío, por alguna prostituta, y después lo dejó ahí. Entonces yo vine, le puse la mano al aguacate, y ya mi mano está inmunda, está impura. Y por eso, a esto es que Marcos, que está escribiendo a una comunidad que no son judíos, hace la aclaratoria. No se trata de una simple lavarse las manos, sino, mírelo como dice el verso 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos, de los jarros, de los utensilios de metal, de las camas, de los lechos. Entonces aquí viene el enfrentamiento con Jesús. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse la mano? ¿Por qué tus discípulos no son igual que nosotros? ¿Por qué no están ellos guardando este ritual? ¿Tenía esto asidero en el Antiguo Testamento? No, hermanos, esto se lo habían ellos inventado. Esto era mandamiento de hombres.
Hace algún tiempo, un amigo me invitó a tomar un té en un restaurante chino. Y yo fui. Y aquel chino viene con sus tazas bien guardadas, las pone sus mantelitos y viene con un jarrón muy antiguo, con agua hirviendo. Le echa la taza, la desinfecta, vuelve, le echa, la pone boca abajo. De nuevo la endereza, le echa otro poquito de agua. Ahí saca un té que parecía hojas de papiro. Me hace la historia de ese té, de la persona que sembraron ese té, de cuándo se cosecha. Que allá en China esto es algo muy... Me hace la historia. Y yo dije, bueno, si esto es fregar, en mis casas están fregando mal. Porque esto es demasiado. Pero él tenía ese ritual de la tacita, de la cosita. No era como uno que dice, ponme un té ahí. Uno echa agua caliente y tira el asunto, le hace 3 veces y después lo descarta. No, él tenía un ritual con este procedimiento de cómo se debía servir el té. Así iban los fariseos. Y en ese ritual comparaban a los demás y el que no lo hiciera estaba excluido de su salvación. No era salvo conforme a los rituales que ellos habían establecido. ¿Se acuerdan del fariseo orando en el templo? Señor, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Cómo son los demás hombres? Ladrones, injustos, impíos. Y entonces aparece un publicano y aquel publicano, yo no soy como aquel que está en la esquina, aquel publicano. Yo ayuno 2 veces, yo doy diezmo, yo hago esto, aquello. ¿Qué dice Cristo? Que al final uno se fue justificado a su casa y fue el publicano que constantemente decía, Señor, ten compasión de mí, sé propicio de mí que soy pecador. Y este fariseo se fue a su casa lleno de arrogancia. Ahora, hermanos, ¿qué tan parecido a los fariseos somos nosotros? Cada uno de nosotros llevamos un fariseo en franca recuperación. A veces te das cuenta que la música que se va a cantar en el cielo es la que a ti te gusta. Que lo que está bien, la norma de vida, es quizás lo que a ti te gusta. O quizás piensas en lo que ellos hacían, culpa por asociación. Los apóstoles eran culpables. Jesús era culpable porque Jesús estaba al lado de alguien que no se estaba lavando bien las manos. No había pecado en Jesús, pero por asociación Jesús era pecador porque comía con publicanos, con prostitutas. El compartir ya Jesús era un pecador. Ahora, hermanos, nosotros podemos hacer una serie de normas externas que no encuentran asidero en las Escrituras. Y a veces se hace evidente cuando alguien peca. ¿Cómo tú te comportas cuando alguien peca? Cuando te enteras del pecado del hermano. Quizás dices, ya yo lo sabía, era evidente que así iba a ser. O oras por esa persona, llamas a esa persona, pide a Dios que le restaure, te preocupas por esa persona. El fariseísmo no lo hacía. Era una adoración superficial, evidenciada porque se comparaban con los demás. Pero también juegan al hipócrita con un corazón distante. Su corazón está distante a la voluntad de Dios. Versículo 6, mire la respuesta que le da Jesús. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. Su corazón está lejano a la voluntad de Dios. No les interesa agradar a Dios. Dios simplemente está en su conversación a conveniencia. Si le interesa resolver algo o citar a Dios para justificar algún tipo de acción, pero no aman genuinamente a Dios. La autoridad de sus actos no es la palabra de Dios, son sus normas, sus leyes. No tienen a Dios en sus corazones, no actúan por amor a Dios, sino a su sistema legalista de principios. ¿Y cuál es la evidencia que Jesús cita para acusarle a ellos de hipócrita? Versículo 6, 7, parte B. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ustedes no me aman. Si ustedes me amaran y amaran a su prójimo, enseñaran los mandamientos que han recibido de parte de Dios. Compartieran la verdad de Dios. Pero, ¿cuál fue la evolución? Versículo 8. Y esto aquí quisiera ser enfático, el versículo 8. Dejando el mandamiento de Dios,
os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas. ¿Cuál es la evolución? Primeramente, Jesús le está diciendo, ustedes están enseñando una cosa aparte a la verdad de Dios. Pero no solamente están enseñando eso, sustituyendo la verdad de Dios, sino que le están dando la misma categoría de la palabra de Dios, para finalmente terminar desplazando la verdad de Dios. Hermanos, si usted piensa en las sectas, muchas de ellas o todas han sustituido la palabra de Dios. Usted piensa en el mormonismo y ellos no tienen la palabra de Dios, la Biblia, como fuente de autoridad. Ellos tienen el libro del Mormón que finalmente desplaza la palabra de Dios, la Biblia, como palabra de Dios. Si usted piensa en los adventistas, ellos tienen los escritos de Elena G. de White, que termina ¿qué? Sustituyendo la verdad de Dios. Si piensan en los testigos de Jehová, lo propio harán con sus escritos, con la atalaya y las revistas que terminan sustituyendo la verdad de Dios. Si piensa en un católico romano, lo que tiene que ver con las tradiciones de la iglesia, lo que dicen los concilios, terminan sustituyendo la verdad de Dios. Solo el evangelio, solo el cristianismo proclama que la única autoridad verdadera es la palabra de Dios. Pero estos invalidaban la verdad de Dios y la sustituían. El legalismo sustituye la verdad de Dios por la tradición. Por eso, hermanos, en Gálatas capítulo 3, versículo 1, Pablo escribe duramente esta carta a los hermanos de Galacia. La sangre de Cristo todavía no se había secado bien en el madero y ya los Gálatas estaban cambiando el evangelio que Pablo les había anunciado. Ya ellos estaban abrazando al judaísmo y poniéndolo al lado de la verdad de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice, oh mis estúpidos Gálatas, oh mis tontos Gálatas, ¿quién les enseñó para no obedecer la verdad que tan claramente le ha sido anunciada? ¿Quién les enseñó a escapar del evangelio? ¿Quién les enseñó a ustedes a buscar otra cosa que no sea Cristo y este crucificado? ¿Ustedes fueron salvos por la gracia de Dios o por guardar la ley? Evidentemente que en su misericordia Dios le salvó. Ahora, hermanos, eso tiene implicaciones para nosotros. El cristianismo no se trata de un conjunto de normas religiosas a las cuales tú debas someterte. El cristianismo, el evangelio proclama la buena nueva de salvación, que Dios se encarnó y vino a proclamar, a buscar lo que se había perdido. No se trata de lo que nosotros hacemos para ganar nuestra salvación, sino de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en favor de nuestros pecados. Pero los legalistas honran a Dios con sus labios. Pero también vemos algo en este pasaje. Los legalistas invalidan la palabra de Dios y esto resulta en una desobediencia espiritual. No solamente rechazan, sino que neutralizan el mandato de Dios, rechazando los mandamientos y estableciendo los suyos propios. Mira cómo lo dice el verso 10. Jesús lo ilustra. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. Y muchas cosas semejantes a estas hacéis. No solamente rechazan la palabra de Dios, sino que también manipulan a conveniencia la palabra de Dios. Rechazan la palabra de Dios y la manipulan a conveniencia. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Estaba establecido en la ley que ellos debían honrar a padre y madre. Debían cuidar a su padre y a su madre. Velar por sus necesidades económicas. Pero ¿qué se inventaron los fariseos? Lo que vamos a hacer, si tú estás dispuesto a dar ese dinero para la causa de los fariseos, entonces tú te está permitido decirle a tu padre y a tu madre, corbán, papá, mira, yo tenía una ayuda para ti, pero ahora quiero yo dársela a los fariseos. Corbán, esto es para el Señor. Y ellos aprobaban el hacer esto.
a sabiendas de que el mandato bíblico es cuidar, honrar a padre y a madre. O sea, oiga ese tipo de lógica y de endurecimiento. Tú puedes abandonar a tu padre y a tu madre a la caridad pública siempre y cuando tú digas corbán. Tú te puedes divorciar cuantas veces tú quieras de tu esposa, simplemente tú tienes que darle una carta de divorcio. Y Jesús le dice, digan por qué se quieren divorciar de sus esposas. Revelen la razón por la cual le quieren dar carta de divorcio. Y no piensen que simplemente dándole una carta, repudiándola, ya con eso ustedes cumplieron la ley. Ahora, hermanos, el mandato que nosotros tenemos en esta mañana es a estar aferrado a la palabra de Dios, a buscar nuestra motivación en la palabra de Dios, a conocer al Dios que se ha revelado en las Escrituras. Que nuestros principios, que nuestras metas, que nuestros valores tengan asidero bíblico. Por eso cuando ellos fueron donde Jesús no le dijeron, tú estás incumpliendo el Antiguo Testamento, tú estás incumpliendo la ley. No, ellos no le dijeron así. Ellos le dijeron, los apóstoles están invalidando la costumbre de los ancianos. Porque ellos sabían que en cuanto a la ley, tanto Jesús como los apóstoles eran irreprensibles. Y ellos también sabían que esto era una invención, una tradición de los antiguos rabinos. Un misionero una vez en la selva tomó un trozo de madera y le escribió y se le entregó al jefe de la tribu. Le dijo, llévale a mi esposa y dale este pedazo de madera. Cuando el jefe de la tribu fue donde la esposa, le pasó el tronco de madera, la esposa entrégale el martillo. Y la esposa le dio el martillo, llévelo. Y él se sorprendió. Él no sabía lo de la letra escrita en la tabla. Y dijo, oh, pero esta tabla es poderosa. Y se enganchó el pedazo de madera en el cuello y comenzó a compartir en la tribu que esta madera tenía poder. Porque él la pasó y sin saber, la esposa respondió. Hermanos, manteniendo la distancia, tú y yo debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Tenerla en nuestros corazones y que sea ella la que dirija nuestra vida. No simplemente los mandatos terrenales, no simplemente las tradiciones que hemos asumido como creyentes, sino el mandato bíblico. Que no seamos como los sobrinos de mi esposa, que el otro día estaban jugando parchés y yo escuché que uno le dijo, da 48. Y yo dije 48, pero quizás la ficha máxima es 12. ¿Y por qué tú dijiste 48? Y él dijo, tío, lo que pasa es que nosotros estamos jugando con 4 dados. Con 4 dados, pero la norma del parché dice que son 2. De hecho, el parché trae 2. ¿De dónde sacaron los otros 2? No, buscamos otro parché y son 4 dados que vamos a participar. Y yo le dije, no, pero miren, las normas dicen. No, tío, este es nuestro parché y es nuestra jugada. Seguimos con 4 dados. Y yo, bien. Qué parecidos somos nosotros. Señor, esta es mi vida. Es mi vida. No se lo decimos así, ¿verdad? Porque es Dios. Tengo un problema. No le vamos a decir, no te metas conmigo, Dios. Pero a veces tenemos ese tipo de Dios. Tengo un problema, llamo a Dios. Tengo una situación difícil, acudo a Él. Pero después, en lo que es normativo, a arrepentirme de mi pecado, a vivir para su gloria, a obedecerle, en aquellas cosas que yo sé que por convencimiento es pecado, que las Escrituras me muestran, que el Espíritu Santo me da convencimiento de pecado, entonces ahí le digo, no, Señor, esta es mi partida. Gracias por la información, ya yo lo sabía. En tu vida, ¿qué está al mismo nivel de las Escrituras? ¿Quién es esa persona, ese amigo, esa amiga que tú le haces más caso que a la palabra de Dios? Los legalistas invalidaban la palabra de Dios, rechazándola, pero también manipulándola a conveniencia. Es increíble cómo nosotros somos artífices para justificar nuestro pecado. Todas las maneras que podemos torcer aún el Evangelio y justificar lo que está mal. Pero no solamente esto, los legalistas se confunden con respecto a la fuente de contaminación. Se confunden con respecto a la fuente de contaminación, lo que resulta en un falso entendimiento, en una falta de entendimiento verdadero. La Biblia dice que la contaminación tiene su raíz en el interior. Mira lo que dice Jesús.
Versículo 14. Y llamando hacia la multitud, le dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Versículo 16. Si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Los apóstoles no entendieron nada. Pero lo que Jesús está diciendo, lo que tú comes va al estómago y de ahí es descartado. Pero realmente lo que está en tu corazón, lo que está en tus emociones, el pecado va más allá que un simple alimento, que un simple lavarse las manos. El pecado está impregnado en nuestros corazones. La contaminación no es lo que sale, lo que tú entras en tu boca y sale. No es la comida. La contaminación verdadera es el fruto del pecado. Es nuestra obra intrínseca. Nacemos siendo pecadores y anhelamos en nuestra naturaleza caída vivir conforme a nuestras concupiscencias. Jesús le está diciendo, el problema no está en lavarse mucho las manos. El problema está en tu corazón caído, en tu corazón pecaminoso. El problema no es saber la voluntad de Dios. El problema es que Dios ponga en nosotros el deseo de obedecerle. El amor por su palabra, el amor para servirle. Respondiendo en gracia, porque por gracia nosotros hemos sido salvados. Ellos no entendían que no se trata simplemente de lo externo, sino de un corazón transformado. Que estas normas fueron dadas al pueblo de Israel. ¿Para qué, hermanos? Para que ellos entendieran que Dios es santo. Todas estas normas externas de comer los alimentos, de cocerlo, de lavarse las manos, aparte de guardar la salud, estaban dadas por Dios para recordarles que ellos eran pecadores y que Dios es santo. Esas normas externas estaban ahí para acordarle al ser humano que el ser humano es pecador. Pero ¿qué ocurrió? Que la sangre de Cristo el Hijo nos ha limpiado de todo pecado. Y por lo tanto, esas normas externas del judaísmo, del lavamiento de las manos y de todos esos rituales que ellos hacían, en Cristo Jesús tienen cumplimiento. Por eso el libro de Hebreos nos dice que Cristo es superior incluso al sistema sacrificial. Porque una vez y para siempre en la cruz del Calvario el Cordero fue ofrecido y ya nosotros tenemos una correcta relación con Dios por medio de la obra de Cristo. Pero Cristo vino y ellos siguieron con este sistema sacrificial. Y duramente la iglesia enfrentó esta manera de pensar. El judaísmo, ese fue el problema de Pablo con Pedro. Que cuando en Antioquía, cuando llegaban los judaizantes, entonces Pedro se retraía. Quizás 2 días antes alimentándose con su chuleta, su carne de cerdo, llegan los judíos, echaba para atrás. Entonces Pedro, si tú vives como un gentil, ¿cómo es que ahora, porque llegaron los judaizantes, tú quieres retraerte? Entonces esta es la idea. El problema, la contaminación no es externa, sino que la contaminación, el fruto queda evidenciado en el exterior. Lo que sale al exterior es la evidencia de un problema en el interior. Versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, el llamado al evangelio no es coge esta lista y ve y pórtate bien. Sin Jesucristo tú no vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de guardar la ley, sino de tomar en cuenta el principio de la ley, la inspiración, lo que llaman los abogados el espíritu de la ley. Por eso la palabra de Dios dice, con respecto al adulterio, tú tienes conocido, no vas a cometer adulterio. Pero yo te digo que si tú miraste a una mujer y la codiciaste sexualmente, ya cometiste adulterio. O sea, no es suficiente con que tú te acuerdes que tienes un anillo de casado y que tienes una esposa. Es que con la ayuda de Dios tú honres aún con tu mente ese pacto que hiciste delante de Dios y delante de los hombres.
Y es ahí donde nosotros necesitamos al Espíritu Santo que nos guarde. Es ahí que necesitamos orar para que Dios nos dé pureza en nuestra mente y que seamos fieles aún en nuestros pensamientos. El adulterio manifestado de manera externa simplemente ya fue consumado en el corazón. Por eso la contaminación no entienden que simplemente es la evidencia de algo que ya ocurrió en el corazón. Siempre se ha tratado del corazón. Y aquí está Jesús poniendo el dedo en la llaga, poniendo el dedo en el corazón donde salen las contaminaciones. En 1986, el 26 de abril, en Ucrania ocurrió una gran tragedia. Una bomba o una planta de energía atómica explotó y contaminó toda la ciudad. Pero a los habitantes de la ciudad se les dijo, no, miren, con esta mascarilla y con estos guantes ustedes son inmunes a la radiación. Y los pusieron a trabajar limpiando en aquella zona de radiación. Estas personas lamentablemente murieron. ¿Por qué? Porque estos equipos no eran suficientes para la radiación. Ellos no veían la radiación, no se ve, pero sí los efectos de ella se hacen visibles al corto, mediano y largo plazo. Aquella ciudad fue después intervenida y es una ciudad muerta, una ciudad fantasma. La ciudad de Chernóbil en Ucrania. Y usted ve los videos y ve los trates, las fotos, casi más de 40 años después. Usted puede ver todavía las evidencias de ese daño de aquella bomba atómica. Hermanos, el pecado quizás no se ve de manera externa. Tú no puedes decir, ay, mira, está sucio, míralo ahí donde está, quítatelo, sacúdete. Es nuestro corazón. Por eso Dios envió a Cristo a proclamar el único mensaje capaz de salvarnos, hermanos. Lo que el legalista ignora es que la contaminación está en el corazón, en nuestro corazón pecaminoso. ¿Quién puede luchar con el pecado que está oculto? Solo la sangre de Cristo. La única esperanza que nosotros tenemos es confesar nuestros pecados delante de Jesús y clamar por misericordia. Por eso no se trata de un mejoramiento externo. Eso lo puede hacer cualquier religión. Ve y obedece y pórtate bien. No se trata de eso. Es que si realmente el Evangelio ha encontrado lugar en nuestros corazones, si realmente nosotros estamos viviendo para su gloria. Y aquí Jesús destaca 13 características de malas acciones que tienen su origen en el corazón. Los malos pensamientos, los adulterios en el corazón, las fornicaciones en el corazón, los homicidios en el corazón, el robo en el corazón se planifica, la maldad, el engaño, la envidia, la ira, la insensatez, está sembrada en nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, es ahí donde nosotros debemos ir y clamar a Cristo que nos dé convencimiento de pecado en nuestros corazones. Yo escuché el testimonio de un pastor en los Estados Unidos que su esposa había sembrado una mata de manzana, pero el tiempo pasó y aquella mata de manzana no echó nada, hojas nada más. Pero a él se le ocurrió un día hacer un regalo a su esposa. Y fue a un supermercado y compró una caja de manzana, bien temprano en la mañana. Buscó una escalera y comenzó a engancharle manzana a la planta. ¿Qué ocurrió? Que cuando su esposa se levantó, él la llevó muy contenta. Mira. Y ella se puso contenta, pero también ambos sabían que esas frutas eventualmente se iban a caer, se iban a secar, y que esos no eran frutos genuinos de aquella mata. Pero por lo menos le alegró el día a su esposa. Ahora nosotros podemos estar aquí y nosotros pensar, el mundo nos dice, el problema no eres tú. El problema es tu familia, el problema es tu esposo, el problema es tu jefe, el problema son tus vecinos, pero nunca el problema eres tú. Tú no tienes ningún problema. Por lo tanto, sigue tranquilo, vive tranquilo. Pórtate bien y no le hagas mal a nadie. Ahora la Biblia dice, Dios dice todo lo contrario. El problema eres tú y tu pecado. ¿Sabe cuál es el problema de mi matrimonio? Yo y mi pecado.
Y cada uno de nosotros, la Biblia dice que somos pecadores delante de Dios. Por lo tanto, necesitamos un Salvador que nos libre de nuestros pecados, que nos ayude realmente a luchar contra el pecado, que nos dé el convencimiento y no creer esa palabra del mundo de pensar que soy yo el bueno siempre. Por eso, a la luz de este texto, nosotros podemos ver, hermanos, que el camino del legalismo es una trampa mortal y que solamente el Evangelio es lo que nos ayuda a ver estas verdades como Jesús la vio. A ver que Jesús nos llama a no confiar en nuestra autojusticia. Eso es legalismo, sino confiar en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa obra no solamente ha servido para salvarnos, sino que sirve para dirigirnos diariamente en la toma de nuestras decisiones constantemente. Por eso, una vez más y de manera enfática, querido amigo que estás en este lugar y que no conoces al Señor, en la mañana de hoy, una vez más, yo te ruego delante de Dios que puedas confesar tu pecado, que puedas arrepentirte y clamar por misericordia delante de Dios. Jesús nos llama a no confiar en nuestra propia justicia, sino a confiar en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Oremos. Oh eterno Dios, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, por tu amor. Tú eres, por Dios. Líbranos, oh Señor, de nuestros corazones legalistas, que a pesar de saber que somos salvos por ti, con mucha frecuencia tratamos de ganar nuestra salvación. Oh Padre Celestial, gracias porque en Cristo Jesús tenemos esperanza. Gracias por enviar a Cristo en propiciación por nuestros pecados. Ayúdanos, oh Señor, síguenos sosteniendo en medio de los tiempos. Por Jesús te lo pedimos. Amén.